Hola muchachos, nuevamente su profesor Rafael Cortina trayéndoles un nuevo tema dentro de lo que corresponde a las razones trigonométricas y vamos a hablar precisamente sobre el teorema del seno, un concepto muy útil dentro de lo que se conoce como construcción de triángulos, en el que vamos a tratar en especial triángulos no rectángulos. Comencemos. ¿A qué se refiere el teorema del seno, que también lo conocemos como la ley de los senos? Se trata de una relación que se hace entre los lados y los ángulos siempre que sean opuestos entre sí. Y regularmente estamos hablando de triángulos oblicuos, es decir, son triángulos no rectángulos. Recuerden que si son rectángulos podríamos resolver todos los problemas con el teorema de Pitágoras, pero cuando son triángulos oblicuos ya no podríamos utilizar esa herramienta, porque se cumple solamente leyes para esos triángulos donde uno de los ángulos es de 90 grados. Si se trata de triángulos oblicuos, los lados están dispuestos de tal forma que los ángulos internos ya no son de 90 grados. Puede haber mayores o menores que 90 grados. Entonces, ¿cómo se utiliza? Se utiliza siempre y cuando haya un ángulo y un lado opuesto entre sí. Mientras tanto, no se puede. Y regularmente se utiliza cuando hay dos ángulos conocidos y un lado, o dos lados conocidos y un ángulo, pero recuerden, siempre y cuando un ángulo esté frente a un lado en especial. Entonces miren cómo es la demostración. Tenemos un triángulo dispuesto de esta manera. El triángulo ABC, y los lados están identificados con la misma letra del vértice opuesto, es decir, este lado es B minúscula opuesto al vértice B, este lado C minúscula es opuesto al vértice C, y este lado es identificado con A minúscula opuesto al vértice A. Para hacer la demostración iniciamos con el trazado de la altura desde B hasta C, es decir, un segmento de recta en forma perpendicular al cual le vamos a llamar HC. Resaltamos el ángulo A y el ángulo C y empezamos a hacer las relaciones que ya conocemos como las relaciones trigonométricas, seno, coseno, etcétera. Vamos a trabajar especialmente con el seno. Entonces nuestra primera relación sería esta. Seno de A, este ángulo que está aquí, es igual al cateto opuesto, que en este caso es HC, sobre la hipotenusa C. Y de la misma forma, el seno de C, que viene siendo este ángulo, es igual a HC sobre A. Aquí está dispuesto de esa forma. Pues bien, entonces si establecemos relaciones entre el ángulo y el lado, quiere decir que este seno de A lo vamos a dividir entre A, pero como se trata de una igualdad, recuerden que para mantenerla, la operación que haga del lado izquierdo debo hacerlo del lado derecho. Es decir, que si yo divido seno de A sobre A, entonces esta expresión HC sobre C debo también dividirla sobre A. Por la ley de la oreja, C con A se multiplican, y entonces el lado izquierdo de esta proporción que está aquí quiere decir que se llama seno de A sobre A, y eso sería igual a HC, y como se multiplica C por A, debajo va a quedar AC. Entonces, de la misma forma hacemos la relación entre el ángulo C y el lado C, dividiendo aquí C
del lado izquierdo y de este lado también dividiendo entre C. Aparece de esta forma seno de C sobre C, que viene siendo igual a HC sobre A entre C. También por ley de la orejita esto aquí se multiplica y tenemos una proporción. Recuerden que la división de dos cantidades o dos magnitudes es una razón y la igualdad entre dos razones es una proporción. Siendo así, entonces el seno de C sobre C sería igual a HC sobre CA. Entonces observen que esta expresión que está aquí es exactamente igual a esta, y esta expresión es igual a seno de A sobre A, de la misma forma que también es igual a seno de C sobre C. Por lo tanto, podemos establecer que el seno de A sobre A es igual al seno de C sobre C. ¿Ok? Esta expresión y esta otra expresión se igualan porque tienen la misma relación, y entonces podríamos decir que el seno de A sobre A es igual al seno de C sobre C. Esa es una primera parte de lo que corresponde al teorema del seno, relacionando el ángulo A con el lado A y relacionando el ángulo C con el lado C. Ahora nos falta establecer las relaciones convenientes para que se integre a esta parte del teorema. Para eso, arrancamos con esta expresión, ya la tenemos ahí presente, pero necesitamos un nuevo planteamiento dentro del mismo triángulo, y lo que vamos a hacer es esto: trazar una altura, es decir, una línea vertical que vaya desde el vértice A hasta el lado opuesto, en donde usted va a trazar como altura identificándola a YA. Y entonces vamos a ver qué sucede con el ángulo B y vamos a ver qué sucede con el ángulo C. Entonces la primera relación que hacemos nos trae esto, que el seno de B, si esto es aquí 90 grados, quiere decir que este sería el cateto opuesto y que esto sería la hipotenusa. Por lo tanto, el seno de B sería igual a HA sobre C. Eso es el seno de B. El seno de C también lo podríamos relacionar con HA, de tal manera que el seno de C sería igual a HA como cateto opuesto sobre B, la hipotenusa. Lo escribimos de esta manera. Seno de C es igual a HB sobre B. Entonces también vamos a hacer la relación del lado B con el ángulo B, dividiendo aquí entre B minúscula. Y entonces procedemos de esta forma. Seno de B sobre B es igual a HA sobre C, pero también lo tenemos que dividir entre B. Por ley de la orejita, esto se convierte en BC, de tal forma que el seno de B sobre B es igual a HA sobre BC. Hacemos lo mismo con el seno de C, dividiendo esta expresión entre C y esta parte de aquí del lado derecho también sobre C. Me queda la expresión de esta manera: seno de C sobre C es igual a HA sobre B y todo eso sobre C. De tal forma que por la ley de la orejita esto se multiplica y queda BC. Es decir, seno de C sobre C es igual a HA sobre CB. Pero esta expresión es igual a esta y al mismo tiempo es igual a seno de B sobre B, como también es igual a seno de C sobre C. Observe entonces que seno de C es igual, seno de C sobre C es igual a seno de A sobre A, pero si estas dos expresiones son iguales, entonces seno de C sobre C es igual a seno de B sobre B. Podríamos integrarla aquí y podríamos decir que esto es igual a seno de B sobre B. Nos quedaría esta expresión. Recuerden que el seno de B sobre B es HA sobre BC, que el seno de C es igual a HA sobre CB. Por lo tanto, si estas dos expresiones son iguales, estas dos también son iguales entre sí,
nos quedaría esta proporción, es decir, la igualdad entre estas dos relaciones, estas dos razones que tenemos aquí. Y si el seno de C sobre C es igual a seno de B sobre B, lo podríamos integrar aquí diciendo que toda esta expresión que está aquí es igual a seno de B sobre B y quedaría de esta forma. Seno de A sobre A es igual a seno de B sobre B y también al mismo tiempo es igual a seno de C sobre C. Y esa es la demostración del teorema del seno. Y espero que haya sido de su agrado la explicación, que haya sido muy clara para ustedes y que le saquemos provecho. Más adelante les haré otra presentación utilizando este teorema para la resolución de problemas prácticos en la vida cotidiana. Muchas gracias a todos y que les vaya bien en sus actividades. Saludos.